Padre, una vez más venimos delante de tu presencia en esta preciosa tarde, recordando nuestro corazón, Señor, la cruz, recordando a nuestra vida el precio que pagaste, Señor, por nuestra redención. Señor, nosotros tenemos salvación gratuitamente. Podemos ir ante el trono de tu gracia en este momento, entrar delante de tu presencia, Señor, y sentir tu abrazo, sentir tu fuerza, tu consuelo. Gracias, Señor Jesús. Glorifícate en medio de tu iglesia en esta tarde. Que nuestras vidas, Señor, salgan diferentes. Que nunca sea igual, Señor. Que, Padre, podamos vivir vidas transformadas por el poder de tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta tarde y síguete glorificando en medio de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén, amén. Solo, mis queridos hermanos, recordarles que todos están cordialmente invitados para este próximo jueves a las 7 de la noche. No sé si van a tener ensayo, sería bueno si van a tener ensayo ese jueves venir a las 6:30, una media hora antes, con el sonido y la música, estar preparados. Pero usted, hermano, véngase a las 7, tráigase invitados, familia, celebremos, ¿verdad?, ese tiempo hermoso de nuestro Señor en la cruz. Tenemos 7 invitados que van a predicar en esa noche. ¿Qué les parece? Vamos a tener 7 predicadores diferentes en esa noche. Así que véngase, hermano, para que nos gocemos en la palabra del Señor este próximo jueves y el próximo domingo también celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a despachar a nuestros niños, nuestros jóvenes se van a quedar aquí en la iglesia para el mensaje de esta tarde, las 2 entradas del Rey. Nuestros niños van a despacharlos y ustedes, mis queridos hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, por favor, versículos del 12 al 16. Voy a invitarles que nos pongamos todos de pie una vez más, por favor. Que me acompañen, si son tan amables, para que leamos juntos el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 16. Solo 4 versículos. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a ponernos de pie, todos juntos, por favor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Muchas gracias. Esto es hermoso, entender lo que nos dice, porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿verdad?, y como decía nuestro hermano Kevin, la gente lo estaba recibiendo como rey, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad?, el Señor. Pero la gran mayoría de la gente no entendía, ¿verdad?, lo que estaba pasando. De hecho, los mismos discípulos no lo comprendían. Lo único que miraban eran ramas por todos lados, ¿verdad? Mientras el Señor entraba en un pollino y extendían sus ramas, sus mantos, y no comprendían. Era una algarabía tremenda, pero la gente simplemente se añadía al festejo, a la celebración, a la alegría, ¿verdad?, que estaba pasando en ese momento. Yo no sé, hermano, si usted entiende hoy en día por qué tenemos ramas, ¿verdad? El viernes que estuvimos aquí en la iglesia, en la clase, el pastor Greg trajo las ramas, ¿verdad? Y le digo: ¿por qué, pastor? Qué bonitas las ramas, ¿de dónde las traes? ¿Dónde las consigues?
y me dice, es que tengo varias palmeras en mi casa, yo las traigo desde mi casa, ¿verdad? Ahí le estaba poniendo él las ramas, ¿verdad? Pero entiende por qué tenemos ramas, hermanos, ¿verdad? Entiende por qué celebramos hoy el Domingo de Ramos, ¿verdad? Vamos a entender eso porque el pueblo de Israel tenía la costumbre de recibir de esa manera cuando venía un rey victorioso y entraba por la ciudad y extendían sus ramas y sus mantos. O sea que la bienvenida que le estaban dando a Jesús era una bienvenida de un rey. Bueno, realmente querían hacerle rey en ese momento. Ellos querían que Jesús entrara al palacio de Herodes, se coronara como rey, quitara el poderío romano y él pudiera gobernar, porque era un milagroso, hacía milagros, era un hombre bueno, predicaba la palabra de Dios, hacía tantas cosas que había demostrado él como rey, como el Mesías. Sin embargo, ellos querían un Mesías nacional, un Mesías político. No entendían que la primera misión de Jesús era espiritual. Y es interesante porque dice la Biblia que estas cosas no las entendieron sus discípulos, dice al principio. ¿Cuándo fue que las entendieron? Dice que las entendieron hasta después que Jesús fue glorificado, o sea, cuando ascendió al cielo, más la venida del Espíritu Santo, pudieron comprender y se acordaron, dice, de estas cosas que están escritas acerca de él. Ahora, nosotros tenemos una gran ventaja y una gran bendición, que nosotros tenemos aquí en este libro todo lo que está escrito. Lo que los discípulos no lo tenían en ese momento, lo tenían los sacerdotes en el templo y lo enseñaban, ¿verdad? En los pergaminos, ¿verdad? Cuando los desenvolvían. Hoy quiero que veamos eso que los discípulos no entendieron y que usted y yo podemos entenderlo gracias a su palabra y al Espíritu Santo que vive en medio de nosotros. ¿Cómo es eso, hermanos míos, de lo que estaba pasando en esa situación? Para que usted pueda verlo, dice que estas cosas estaban ¿qué? Escritas acerca de él. Ahora quiero que viajemos en el tiempo aproximadamente a unos 2400 años atrás de lo que estaba escrito en la escritura sobre el Mesías. Y por eso le he puesto al mensaje de esta tarde las dos entradas del rey. Porque, hermanos míos, quiero que me acompañen con sus Biblias en el libro de Zacarías, si son tan amables. En el libro de Zacarías es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento que Dios le revela a este profeta con una precisión extraordinaria las cosas que sucederían en la venida del rey. Y mire que el mismo profeta nos dice proféticamente, valga la redundancia, las dos entradas del rey. En primer lugar, en el libro de Zacarías, por favor, si me acompañan, en el capítulo 6. Váyanse al capítulo 6 y el versículo 11. Permítanme, hermanos míos, hablarles de la primera entrada de ese Mesías y cómo el profeta Zacarías lo había predicho. En el capítulo 6, en el versículo 11, comienza Zacarías hablando de una coronación. Dice: tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Aquí Dios le está dando orden para que pueda haber una coronación simbólica del sumo sacerdote llamado Josué. En el capítulo 3, vamos a usar mucho la Biblia en este momento, pero ahí mismo en el libro de Zacarías, véanse al capítulo 3, por favor, de Zacarías. Ahí tenemos la visión del sumo sacerdote Josué. ¿Quién era Josué? Versículo 1, me mostró el sumo sacerdote Josué, el que estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has escogido a Jerusalén,
te reprenda. Y versículo 3 dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Versículo 4, el ángel mandó que le quitaran las vestiduras viles y dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba de pie. Tenemos esta visión del sumo sacerdote Josué, donde Satanás lo acusa diciendo que este hombre es pecador, pero Dios dice, yo he quitado tu pecado. Hermanos míos, eres en el tiempo de Zorobabel como gobernador, que estaban construyéndose el segundo templo, porque el primero había sido destruido por Nabucodonosor. Y en esa visión se presenta el sumo sacerdote. Pero Dios iba a utilizar este sumo sacerdote como un símbolo de la venida y la coronación del futuro rey Mesías que vendría. Y el hecho de que lo haya, hermano mío, usado un sumo sacerdote para esta coronación, nos habla, mis queridos hermanos, de un triple ministerio que el Mesías traería. Él edificaría el templo, él ministraría como sacerdote o sumo sacerdote, y él regiría como rey. Construir templo, sumo sacerdote, y regiría como rey. Ahora mira ahí en el versículo 8, dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de mí, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo, ¿a quién dice ahí? A mi siervo el renuevo. O sea, Dios el Padre está hablando de Dios el Hijo, el Mesías, que vendría como un retoño, que saldría de la vara seca del linaje del rey David, y que ese vara retoñaría y tendría un retoño nuevo, un renuevo nuevo. O sea que Dios, siendo fiel a la promesa que le había hecho al rey David, que de su descendencia vendría un rey el cual no tendría fin, sería un rey eterno y majestuoso. Y entonces el profeta Zacarías nos dice, mis queridos hermanos, sobre esta venida del rey, la primera, la cual vino. Y acompáñenme al capítulo 11 de Zacarías y miren lo que dice en el versículo 7. Miren lo que dice, pasa en la primera venida del rey. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. El uno puse por nombre gracia y el otro ataduras, y apacenté las ovejas. Mire que en esta primera venida, en esta primera entrada, el rey vendría como un pastor. Y vendría como un pastor para cuidar el rebaño de Dios. Jesús dijo, años más tarde, yo soy el buen pastor. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y él dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vemos que en esa primera entrada que el rey viene, hermano, viene como pastor. Y en esa primera entrada el pastor, mire qué interesante, muere por las ovejas. En todo el Antiguo Testamento, ¿quién eran que morían por el pecador? La oveja. Traían a un cordero, traían un animal y moría por los pecados del pueblo, ¿sí o no? Y entonces las ovejas morían, el animal moría, pero ahora era el pastor quien moría por las ovejas. Ahí vemos nosotros, hermanos míos, el cumplimiento en esa primera entrada. Pero ¿qué pasó? En el capítulo 11, ahora acompáñenme el versículo 18, ¿qué pasó, hermanos míos, con el líder? En el versículo 17 dice, primero, ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. O sea que los pastores sobre los que cuidaban, se suponía, las ovejas, hermanos míos, eran falsos pastores. Los sacerdotes, la religión, los sumos sacerdotes, el sistema religioso de Israel, hermanos míos, se habían convertido en pastores
falsos. Y como eran pastores falsos, ¿qué pasó cuando apareció el pastor verdadero? Lo rechazaron. Lo rechazaron. Por eso dice ahí en el versículo 8, destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. O sea que estos pastores terminan aborreciendo al gran pastor. Pero también, hermanos míos, ahora producto de que rechazan a ese pastor y lo matan, ahora Israel, las ovejas, Jesús viene y hace una lamentación más adelante, después de su entrada a Jerusalén. Y en Mateo capítulo 23 está registrado de esta manera. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice ahí? No quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es nada más y nada menos, mi querido hermano, el lamento de Jesús sobre su amada ciudad Jerusalén, sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque Jerusalén, hermanos míos, estaba desechando a su rey. Estaba desechando a su pastor. Y como desecha a su pastor, ahora Israel llega a ser replegado a un segundo plano y entra la dispensación de los gentiles. Dispensación quiere decir el tiempo de los gentiles en el plan de Dios. Israel después, hermanos míos, cuando Cristo fue crucificado, 40 años después, entra el emperador Tito sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la destruye tremendamente. Más de 2.5 millones de judíos mueren en ese sometimiento. El templo es quemado y no queda piedra sobre Jerusalén. La sangre corre como ríos en ese tiempo, hermanos míos, y los israelitas son dispersados a los 4 vientos del mundo entero, hermano. Y luego Jerusalén queda hollada por los gentiles, o sea, bajo el dominio gentil. Pasaron 2000 años, los israelitas dispersados por el mundo, Jerusalén bajo el dominio gentil, bajo diferentes imperios, el primero imperio romano, y pasaron 2000 años, hermanos míos, hasta el 14 de mayo de 1948, cuando Israel regresa nuevamente a su tierra y se declara el Estado judío, soberano e independiente. ¿Qué pasó entonces cuando Israel en el año 70 después de Cristo fue destruido? Mis queridos hermanos, comienza una nueva etapa, la etapa de la gracia de Dios, la era de la iglesia. El misterio escondido por los siglos, que lo hemos estado aprendiendo en el libro de Efesios. Y gracias a eso, hermanos míos, las ovejas que rechazaron al Mesías, Jesús dijo, tengo otras ovejas también, lo cual somos nosotros por la gracia de Dios. Y ahora nosotros estamos como iglesia de Jesucristo incluidos en el plan de Dios. Por eso mire ahí en el versículo 10 del capítulo 11, dice ahí, tomé luego mi cayado gracia, ¿y qué hizo Dios? Lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. O sea, es la razón por la que Dios rompe su cayado, que se llamaba gracia. ¿Se acuerda usted que Jesús maldijo a una higuera porque no había fruto en ella? O sea que el sistema religioso judío no estaba produciendo fruto para el reino de Dios. Y por eso Jesús maldice la higuera. Israel se vuelve estéril. Hermanos míos, ahora entra la iglesia de Jesucristo, que por la gracia de Dios, la iglesia de Jesucristo ha estado produciendo los frutos del reino de Dios. Y la iglesia de Jesucristo desde entonces, mis queridos hermanos, está en los negocios del Padre, proclamando al mundo entero el evangelio de Jesucristo, diciendo, reconcíliate con Dios. Y gracias a eso, usted y yo en esta tarde estamos diciendo, ahora
pues somos reconciliados con Dios. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Dios, hermanos míos, rompió ese cayado y ahora, gracias a Dios, entramos nosotros y usted y yo somos parte de los planes de Dios. Luego, ¿qué más profetizó Zacarías en la primera entrada del rey? Acompáñenme en el capítulo 9 y mire lo que dice en el versículo 9. Alégrate mucho, dígalo conmigo, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. ¿Cuándo se cumplió esto, mis queridos hermanos? Se cumplió en el mes de Nisan, aproximadamente del año 30 después de Jesucristo. Jesús está entrando, cumpliendo la profecía de Zacarías, hermano mío, y montado sobre un pollino, y ahí en esa entrada a Jerusalén comienza su última semana de ministerio terrenal con su pasión y su muerte, y fue cumplido exactamente con los versículos que nos leyó Kevin en Lucas y también en Mateo sobre la entrada de Jerusalén, diciendo Hosana, Hosana al Hijo de David. O sea que la gente, sin saberlo, estaban cumpliendo la profecía de la entrada del Mesías, la primera entrada del Mesías. Alabado sea el Señor, mis queridos hermanos, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y cuando Jesús entra, el mismo profeta Zacarías, en esa primera entrada, hace otra profecía sorprendente. Acompáñenme por favor al capítulo 11, versículo 12. Mire lo que dice Zacarías 11, 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Días después se cumple nuevamente otra profecía en la primera entrada, donde Jesús es vendido por 30 piezas de plata por Judas Iscariote. 30 piezas de plata era el precio de un siervo, de un esclavo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, Dios había dicho que cuando el siervo de alguien moría acorneado por un toro o una vaca, entonces la persona, ¿verdad?, el dueño del toro o la vaca que había corneado al pobre siervo, tenía que pagarle, ¿verdad?, la muerte del siervo, y era 30 piezas de plata. Imagínense que, o sea que el precio, que sin saberlo Judas, sin saberlo los sacerdotes que aceptan el pago de Judas, estaban pagando por el precio de un siervo. Jesús es el siervo sufriente de Isaías capítulo 53. Qué hermosa la palabra de Dios, hermanos. Qué hermoso, hermano, que usted y yo tenemos todas estas profecías frente a nuestros ojos y podemos comprenderla, podemos entenderla, hermanos míos. Y luego, hermanos míos, viene y el profeta Zacarías, ahí mismo en el capítulo 11, ahora mire, en el versículo 14, da una extraordinaria profecía. Dice ahí, quebré luego el otro cayado. ¿De acuerdo que había quebrado primero uno que se llamaba gracia, ¿verdad?, a Israel? Y el otro se llamaba ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. O sea que está hablando, hermanos míos, que aquí se destruye la unidad completa que había en Israel. Israel, por así decirlo, desapareció de su tierra, mas no de la historia. Dios de manera milagrosa ha preservado al pueblo de Israel. Por eso es increíble, mis queridos hermanos, hoy en día, cómo se levanta gente diciendo, no existe Israel. El Israel que está ahí no es el Israel. Y entonces, si no es ese Israel, ¿qué Israel es?
Mi querido hermano, yo no comprendo cómo la gente empieza a decir barbaridades de que Israel ya no existe o que ese no es el pueblo judío, que ese es el pueblo sionista. Hermano mío, sionista, no sionista, judío, no judío, Israel es Israel. Y todas las naciones que están alrededor de Jerusalén no entienden por qué no pueden conquistar ese pedacito de tierra. ¿Por qué? Porque ese pedacito de tierra, Dios dijo más de 500 veces la palabra Jerusalén. Ahí estará mi nombre, en esa ciudad. Si se destruye Israel, si se destruye Jerusalén, quiere decir que el Dios que lo protege no existe. Y por eso Israel, hermanos míos, es una muestra al mundo entero tangible de la presencia y el poder de Dios. No se dormirá el que guarde Israel, dice la Biblia. No se dormirá. Y por esa razón, hermanos míos, aquí Dios quiebra esos dos callados, mostrando la destrucción de Jerusalén. Y mire qué extraordinario. En esa misma semana, el profeta Zacarías hace otra sorprendente profecía. En el capítulo 12, acompáñenme, y dice en el versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Subraya esa palabra, a quien traspasaron. El profeta Zacarías, cuando escribe esas palabras, no tenía ni idea lo que significaba la crucifixión, porque la crucifixión todavía no había sido inventada por los romanos como sistema de tortura y muerte. ¿Y cómo es posible de que antes de que existiera siquiera el imperio romano, antes de que existiera el sistema de tortura de la crucifixión, Dios ya dice en su palabra, mirarán al que traspasaron? ¿Y cómo fue que traspasaron a nuestro Señor? Horadaron sus manos y sus pies. Y le traspasaron luego también con una lanza en su costado. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, entonces, que finalmente termina esta serie de profecías sobre la primera entrada del rey con la crucifixión del rey. Se cumplió eso, hermanos míos, exactamente 6 días después que él estaba entrando por Jerusalén. Hosana, hosana al Hijo de David. Ahora quiero que me acompañen sobre la segunda entrada. Amén. Y esto es lo más emocionante. Así que abróchense sus cinturones, hermanos míos, porque esta segunda entrada, ya vimos cómo se cumplió la palabra de Dios en la primera entrada. Y así como se cumplió en la primera entrada, hermanos míos, si Dios es fiel en cumplir la palabra en la primera entrada, le garantizo y le aseguro que Dios es fiel en cumplir su palabra en la segunda entrada. Y en esta segunda entrada, hermanos míos, el profeta Zacarías, capítulo 11, acompáñenme por favor, versículo 16. Mire cómo lo que va a pasar en la segunda entrada. En la segunda entrada, aquí, mis queridos hermanos, ya estamos hablando, óigalo bien, ya de la segunda venida de Jesucristo. El pueblo de Dios estamos esperando, hermanos míos, no la segunda venida, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, donde la iglesia será arrebatada, estaremos en el cielo, encontrado con Él en el cielo, y luego, cuando seamos arrebatados, estaremos en el cielo celebrando las bodas del Cordero de Dios y estaremos siendo galardonados en el tribunal de Cristo, 1 Corintios capítulo 3, y ahí, hermanos míos, ¿qué sucede? El mundo entrará a 7 años de gran tribulación. Y mira ahí qué pasa en este tiempo. Capítulo 11, versículo 16, dice ahí, porque he aquí, yo levanto en la tierra, ¿a quién? A un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Este es el falso pastor llamado el anticristo que vendrá al mundo entero. Y hermanos míos, anticristo, ¿qué pasó? Que cuando el buen pastor vino sobre Israel, Israel rechazó a su primer pastor y por el contrario lo crucificó y lo mató. Pero en el futuro, hermanos míos, Israel será entregado a un pastor conocido por su crueldad, conocido por su maldad, y aparecerá, hermanos míos, antes de la segunda entrada de nuestro Señor Jesucristo.
Luego dice ahí en el capítulo 14, versículo 14, 2, dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad que será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado en la ciudad. Esto pasó en el año 70 después de Cristo, cuando conquistaron Jerusalén, pero volverá a ocurrir en el futuro nuevamente durante el periodo de la tribulación. O sea que Jerusalén será nuevamente sitiada, será tomada. 2/3 partes de los judíos van a perecer. 1/3 parte de los judíos se salvará. Y Cristo, hermanos míos, hará su segunda entrada. ¿Y cómo Cristo hará su segunda entrada? Váyanse conmigo ahí en el capítulo 14. Mire versículos 4. Dice... versículo 3: entonces saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esta es, hermanos míos, la segunda venida de Cristo, cuando Él viene, Apocalipsis 19, con su iglesia. En el arrebatamiento Cristo viene por su iglesia, pero en la segunda venida viene con su iglesia del cielo. Apocalipsis 19, le seguimos nosotros, le siguen los santos, le siguen los ángeles del Señor, hermanos míos, y Él dice en la Biblia que está montado en su caballo blanco, y lo interesante que montado en su caballo blanco, mire qué hermoso gesto, hermanos míos, en que cuando Cristo viene montado en su caballo blanco, será reconocido. Será reconocido. Mire ahí en el versículo 10, por favor. Dice: toda la tierra se volverá como llanura, desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananael hasta los lugares del rey, y morarán en ella, y no habrá más maldición, sino que Jerusalén será habitada, ¿qué dice ahí? Confiadamente. Vemos nosotros, hermanos míos, que en la venida de nuestro Señor Jesucristo entra, aparece sobre el monte de los olivos, y dice la palabra del Señor, hermanos míos, que Jerusalén será habitada confiadamente. Aunque hoy en día Israel está habitada, ¿verdad? Y por primera vez en la historia la mayoría de los judíos se encuentran concentrados en Israel. Pero ¿cuál es el problema de Israel ahorita? A pesar de que tienen su tierra, a pesar que han prosperado en su tierra, pero no tienen paz. Mire lo que pasó el 7 de octubre de hace 2 años. ¿Qué ha pasado estos días con los bombardeos? En Israel, hermanos míos, todos tienen un sistema de defensa que cuando ya saben y están las sirenas sonando que vienen los misiles, corren a los búnkers. Ellos tienen sus propios búnkers, corren ahí, están en constante alerta, están en constante, hermanos míos, peligro, no tienen paz. Lo que más anhela Israel, y lo ha querido hacer en el pasado, hermanos míos, desde 1948, con tal de tener paz, ha cedido tierra, ha cedido personas, y aún así no pueden no pueden lograr la paz, porque no tendrán paz hasta que Jesucristo reine sobre Jerusalén, hasta que Cristo venga nuevamente a la tierra. Luego, ¿qué va a pasar? Israel será purificado. Capítulo 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá, dice, un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hablando también de una purificación espiritual de Israel. Israel será establecido en la tierra santa. Dice allí en el capítulo 10 y en el versículo 4, hermanos míos, nos dice de la siguiente manera: de él saldrá la piedra angular. Amén. La piedra angular, de él saldrá la clavija. La clavija es la estaca principal de una tienda. Y también dice de él el arco de guerra, el arco del triunfo, el arco de victoria. Y de él también todo apremiador, o sea, todo gobernante justo
Jesús vendrá con su arco, con su flecha vengadora para castigar a aquellas las naciones de Israel. Y mire qué hermoso que en el capítulo 9 dice que habla de la sangre de su pacto. Y por eso Dios le dice a su pueblo en el capítulo 9 y en el versículo 12, acompáñenme, dice 9:12, dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que restauraré al doble. Dios diciéndole a su pueblo: ustedes son prisioneros de la esperanza. Y mire que ahí entramos también nosotros. En el capítulo 14, Él hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. En el capítulo 8, versículo 5 dice que Jerusalén se llenará de niños felices y que Cristo mismo edificará su templo. Y lo hermoso, como termina el capítulo 9 y en el versículo 10 dice ahí, hermanos míos, que el Señor será rey sobre toda la tierra. Hermano, todo esto es maravilloso, de lo que la gente podrá ver, de lo que la gente podrá disfrutar en su segunda entrada. La segunda entrada del rey. La segunda entrada que el mundo necesita saber. Esa segunda entrada, hermanos míos, donde realmente Dios vendrá. Y Él entrará, hermanos míos, nuevamente. Cuando Jesús entró hace 2000 años, entró por la puerta dorada, o the Golden Gate, o the Eastern Gate, como le llaman allá en Jerusalén, que hoy en día está sellada. La mandaron a sellar y por ahí volver a entrar nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Cuando ponga su pie en el Monte de los Olivos, esa pared va a explotar en 1000 pedazos, entrado puertas eternas, que entra el Rey de Gloria. Y cuando entre nuestro Señor por Jerusalén, dice la palabra de Dios, hermanos míos, que la gente hará lamentación por Él. Y la gente le reconocerá a Jesús y le dirán: pero ¿por qué están tus vestidos manchados? Porque fui herido en la casa del pastor, dirá el Señor. La gente, cuando lo vea, harán lamentación por Él. E Israel, hermanos míos, ellos se convertirán, y dice la Biblia que llorarán como se llora por el hijo primogénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Las gentes del mundo entero, especialmente Israel, hará lamentación, dice: ¿cómo es posible que crucificamos a nuestro rey hace tanto tiempo atrás y no nos dimos cuenta de ello? Porque, hermanos míos, solamente por el Espíritu Santo de Dios uno se da cuenta que Jesucristo, el Mesías, ya vino. Solo por eso. Usted viaja hoy a Israel, usted le habla a alguien de Jesucristo, ellos le van a escupir a usted en la cara. Y le van a decir: ¿tú de qué estás hablando? El Mesías todavía lo seguimos esperando. Él no ha venido. ¿Por qué? Porque estas cosas Israel entró, según Romanos del 9 al 11, en una etapa de ceguera espiritual, hasta que nuevamente vengan a Jesús, después que pasó la tribulación, y ven a Jesús viniendo con poder y gloria. Quiero terminar con esto, hermanos míos. ¿Por qué entonces todas estas profecías de la primera entrada y la segunda entrada? ¿Qué tiene que ver con nosotros, mis queridos hermanos? Aquí estoy terminando y concluyendo en esto. Porque, hermanos míos, así como vemos nosotros que el mundo no entendió la entrada de Jesús, hoy en día el mundo, a pesar de saber estas cosas, todavía no rinde su vida a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Todavía, hermanos míos, el mundo se encuentra en las tinieblas, y por eso nosotros como pueblo de Dios estamos para proclamar al mundo las buenas nuevas, y estamos diciendo, hermanos míos, que Jesucristo viene nuevamente. Todo esto estaba velado frente a los ojos de los discípulos, hermanos míos, pero ahí, a pesar de eso,
pudieron ver la profecía cumplirse frente a sus ojos. Y eso es lo lindo, que nosotros hoy en día, después de 2000 años, podemos ver frente a nuestros ojos que esto se ha cumplido. Y que, hermanos míos, así como se ha cumplido, la profecía se cumplió en su primera venida, seguramente todo lo que está por venir, todo lo que está por suceder, hermanos míos, viene pronto Jesús. Cristo viene pronto. Prepárate. Cristo viene pronto. Él viene, hermanos míos, y traerá bendición, salud y prosperidad a todas las personas. Por esa razón, cuando usted y yo celebramos la cena del Señor, nosotros decimos una palabra. ¿Cuál es la palabra que decimos? Maranata, que es una palabra griega, aramea, que quiere decir ven Ven Señor Jesús. Y cuando nosotros decimos esa palabra Maranata, es bien interesante entender esa palabra Maranata, porque los cristianos de la iglesia primitiva del primer siglo, ¿sabe usted cómo los cristianos se animaban los unos a los otros? Se decían los unos a los otros Maranata. ¿Cuál era la palabra que usaban los judíos para saludarse? Shalom, ¿verdad? Paz. Pero cuando vino el evangelio, vino el cristianismo, los judíos cristianos que venían a la iglesia, que pertenecían a la iglesia de Cristo, dejaron de usar la palabra shalom, sino que comenzaron a usar la palabra maranata. Ven Señor Jesús. ¿Sabe por qué usaban la palabra maranata? Porque ellos estaban experimentando suma persecución por el gobierno romano. Para los romanos, hermanos míos, era ley decir César es el Señor, César es el Dios. Si tú no confiesas que César es el Dios, vas a morir. Entonces sabían que su vida estaba en peligro, y los cristianos, por supuesto, no podían admitir que César era el Señor, porque hay un único amo, Señor y Dios, y ese se llama Jesucristo. Y entonces los judíos, los cristianos, hermanos míos, para animarse los unos a los otros, se decían Maranata, ven Señor Jesús. Yo quiero decirles en esta tarde, digámonos a unos a los otros Maranata. Sigámonos animándonos en la fe. No desmayes, no te des por vencido. Deja, hermanos míos, que el Señor te llene con poder. Si te sientes desanimado, di conmigo Maranata. Si te sientes preocupado, di conmigo Maranata. Aquellos que están ansiosos por problemas que enfrentan, Maranata. Aquellos hermanos míos que se encuentran desalentados, Maranata. Aquellos que no tienen esperanza, digamos Maranata, ven Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios por haber venido, y nos alegra mucho su presencia aquí con todos y cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y mientras se despidan vamos a correr el video del campamento de los jóvenes que tuvieron la semana pasada. Gracias. Dios les bendiga. Hasta luego. Bye bye.